Estamos en contacto con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Pablo Yumato le habla. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, a ver, le voy a trasladar la pregunta que la propia Cristina se hizo a sí misma ayer o antes de ayer. Dice ella, ¿habrá una constitución y códigos penales y procesales redactados únicamente para mí? Dijo ella. Y yo se la traslado a usted. ¿Cree que están inventando códigos penales, procesales, una nueva constitución solamente para aplicarla a Cristina? Lo que están aplicando son las directivas del lawfare o guerra judicial. Exacto. Que es una madeja en la que se combinan, por un lado, el poder económico, el poder comunicacional hegemónico, y su brazo armado es el poder judicial, o por lo menos una buena parte de él. Esta doctrina, que es una descendencia putativa de la doctrina de la seguridad nacional, generada en la Academia West Point por el general Dunlop, establece que, bueno, como el secuestro, la tortura, la reclusión en centros clandestinos, la desaparición forzada masiva, tienen mala prensa internacional, hay que buscar una forma de destruir al enemigo, no lo llama adversario, al enemigo, empleando el arma judicial. Este es el alma de la doctrina esta del lawfare o guerra judicial, o persecución judicial. Sí, claro. Bueno, es lamentable que en el periodo en que esto tomó corporeidad, que fue bajo la gestión de Mauricio Macri, es el artífice mayor de estas persecuciones judiciales, de esta forma de anular, convertirlo en un muerto civil al perseguido. Después de ese gobierno, que fue el que introdujo la peor camada de jueces, en fin, los peores procesos ficcionales con los que se llevó a cabo la persecución política, me refiero, bueno, a la causa de los cuadernos quemados y resucitados, a la causa de la memorándum de entendimiento con Irán, y esta causa, que es la más paradigmática, la causa de vialidad nacional y la obra pública a cargo, claro, de otras personas, su realización. Bueno, esto debió haberse desmontado bajo el periodo del gobierno de Alberto Fernández, pero lamentablemente la postura fue que en la Argentina no había lawfare. Sí, no. Es verdad. Bueno, es penoso que un hombre con su especialización en derecho penal tenga una visión tan limitada, tan estrecha. Bueno, quizás terminó siendo cómplice a propósito, vaya a saber, no se sabe bien esta historia, ¿no? Bueno, no sé, no puedo juzgar la conciencia de cada uno, pero sí sé, por ejemplo, que atacó una iniciativa internacional que se estaba gestando para el enjuiciamiento previo o en vísperas de que la pandemia del COVID-19 anulara por la inexistencia de viajes, etcétera, a tal punto que fui víctima de palabras muy torpes de él, ¿no? Sí. Alguien le preguntó, creo que fue Baltasar Garzón, o él le preguntó a Baltasar Garzón, ¿qué es esto del juicio ético que van a llevar adelante, un tribunal ético que usted integra? Le reprocha a Baltasar Garzón. Y Baltasar estuvo muy tibio en la respuesta, ya se lo hemos reclamado, ¿no? Diciendo, bueno, yo no sé, me pareció que era bueno. Bueno, la cuestión es que el día que se anunció esto en Madrid, Baltasar habló hasta por los codos, ¿no? De manera que no sé por qué después, frente a una reunión o examen conjunto con Alberto Fernández, largó esto de que, bueno, casi como que yo no fui, ¿no?
Claro, bueno. Bueno, el presidente, que iba a ser el presidente del tribunal, es el que está hablando ahora, yo. Sí. Y por eso conozco la historia. Obvio. Pero increíblemente, Alberto Fernández fue elegido por Cristina, y hoy Cristina está presa, y quizás, se pudo haber refutado de algún otro modo, en términos jurídicos, esta situación, y hoy, la verdad, está muy complicado este tema jurídico en relación al tema de Cristina. A ver, empecé la charla con usted hablando de las restricciones que puede llegar a tener la expresidenta en relación a la gente que la puede ir a visitar. La pregunta que le hago, y que todo el mundo debe estar preguntándose en relación a qué puede pasar cuando venga Lula, ¿usted cree que lo van a terminar dejando ir a visitarla? Sí, por supuesto que sí, lo van a dejar. No van a cometer el papelón internacional con una de las autoridades políticas más importantes del mundo. Eso es que lo doy por descartado. Prefiero analizar cuáles son los caminos del enjuiciamiento al proceso que se le ha llevado adelante contra Cristina Fernández, que desemboca en esta sentencia, para mi gusto, nula, de nulidad absoluta, insanable e infame en lo político. De hecho, usted en la entrevista que dio con el Gato Silvestre, usted habló fehacientemente de esa situación y dijo que en principio le llamaba mucho la atención que ni siquiera, o sí, lo citaron, pero no pasó a mayores, los jefes de gabinete, ¿no? Que son los que manejan el presupuesto, y que de ahí para abajo había un montón de gente que estaba involucrada en el tema, y así todo le siguen echando la culpa a ella, ¿no? De hecho, fue algo que se votó en el Congreso y toda esta historia, y nadie se perjudicó en esto, y solamente la única culpable es Cristina de toda esta cuestión, que encima no hay pruebas. Bueno, este es el tema, que hay dos nulidades insalvables en esta sentencia. La primera es que quebranta el principio universal de la inviabilidad de la doble persecución penal. Esto está en nuestro sistema jurídico, está en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son parte de la ley suprema de la nación. ¿Y qué es lo que dice la Corte en su fallo para supuestamente eludir esto? Bueno, que el principio ese requiere que en el tema cuestionado existe identidad de objeto procesal e identidad de persona. Bueno, dicen como un reproche a la jurisdicción que en la primera causa, ya con lo cual conocen que hubo dos, ¿no? Que en la primera causa Cristina no estaba involucrada, no la llamaron a declarar. Es verdad. No estaba procesada, había terminado la causa con un sobreseimiento definitivo por inexistencia de delito. Bueno, aquí están desnudadas las dos nulidades. La primera, que están haciendo una doble causa, que cuando interviene la Sala 4, la Cámara de Casación Federal, se la devuelve al juez Ercolini, porque la primera, Ercolini, cuando la recibió, se declaró incompetente porque dijo territorialmente corresponde que vaya a la Justicia Federal de Santa Cruz, y aclaro aquí que el principio de territorialidad es un principio de orden público procesal. Es decir, no se puede escoger qué tribunal sí, qué tribunal no. O tengo un amigo en la Quiaca, entonces voy a litigar allá. No. La competencia territorial es orden público. Es decir, nadie puede torcerlo, pero los jueces sí, por lo visto. Porque Ercolini aceptó después la competencia cuando se la devolvieron. La causa como si fuera la cosa más natural del mundo. Bueno, el resultado de eso es que se quiebra, como dije, ese principio universal de la inviabilidad de la doble persecución penal, y a su vez se omite dar una respuesta fehaciente a por qué Cristina no estuvo involucrada en el primer tramo. Bueno, porque había jueces que conocen y aplican la Constitución y saben que cualquier acto que refiere a obra pública, primero, que la obra pública es aprobada por el Congreso de la Nación, y segundo, que sus ampliaciones o sus vigencias, todas van en la ley de presupuesto de la Nación. Bien, además de ello, los certificados de obra, los visa vialidad nacional,
y los paga la orden de jefatura de gabinete de la nación. La única que no toca botón en eso es precisamente quien está condenada e inhabilitada a perpetuidad. Evidentemente, es un disparate jurídico. Claro, fue una decisión netamente ideológica y política, sin lugar a dudas, ya porque no tiene gollete analizarlo en términos jurídicos, porque hicieron todos mal. De hecho, uno podría empezar a entender qué puede pasar a futuro con estos mismos integrantes de la Corte que, bueno, se pronunciaron con este fallo, ¿no? O sea, me parece que ellos están Dos cositas más. Sí, a ver, dígame. Perdóneme, dos cositas más a propósito de esto. Es un tribunal con 3 integrantes. Exacto, sí. La ley indica 5. Exacto. Hay un mecanismo que está previsto en la ley de organización del Poder Judicial de la Nación, de que cuando hay vacancias, y se trata de tribunales colegiados también como en este caso, y está previsto para la Corte Suprema, debe sortearse entre los presidentes de cámaras federales de todo el país aquellos que van a suplir la vacancia, sea para un tema o por un periodo determinado. Bueno, yo creo que tiene encima una causa de esta naturaleza. La primera respuesta ética es decir, bueno, integrémosla con una sentencia de 5 miembros y que con esto cumplamos en un tema de gravedad institucional incuestionable con lo que marca la ley de organización del Poder Judicial de la Nación. No, se consideran suficientes. Peor aún, estaban afectados algunos por declarar, como fue el caso de Lorenzetti, de manera muy imprudente, que el fallo iba a salir antes de las elecciones, como diciendo, quédense tranquilos, no presionen más, que acá estamos nosotros, la bala falló, la sentencia no. Es un mamarracho la sentencia va a salir. Es un mamarracho jurídico y bueno, evidentemente. Y la dispararon, Bueno, eso ya inhabilita. Ahora, pienso que los 3 que estaban tendrían que haber considerado que esta causa está rodeada de una persecución ficcional, etcétera, y designar, porque estaban muy presionados, un tribunal con 5 con jueces para que tuviera la mayor garantía de idoneidad, imparcialidad, independencia y competencia para hacer la sentencia esta, que ineludiblemente debía ser nulificante del proceso penal llevado adelante en franca violación al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Totalmente. Bueno, esto va a generar, ya hay iniciativas a nivel regional. A eso quería llegar. Usted está propiciando un amparo electoral colectivo, ¿no? En La Matanza, ¿puede lo ser? Estoy llevando adelante, sí. Bárbaro. Sí, lamentablemente me decepcionó, diría. ¿Quién? La actitud del juzgado, donde cayó, porque no es solamente un amparo electoral, es un amparo electoral en el que se impugna primero la violación de la institucionalidad, que es materia para todo juez, sí. Y segundo, una sentencia penal que no resiste el menor análisis y que por lo tanto deriva efectivamente en privación de derechos políticos y electorales, particularmente del pueblo de La Matanza. Por eso lo hice con integrantes del Colegio de Abogados de La Matanza, pero llegamos en segundo término a la resolución del juez de Alejo Ramos Padilla, y él ya había rechazado otro amparo que se promovió un día antes o horas antes, sosteniendo que era materia electoral y que por lo tanto era incompetente el juzgado a su cargo. Bueno, lo desestimó. Está apelado por el doctor Germanos, que fue el que hizo la presentación. Bueno, ya veremos. Pero no eran causas simétricas, porque yo la otra la vi. La causa que estábamos impulsando nosotros, atacábamos de lleno el acto viciado y de nulidad por su ilegitimidad y irrazonabilidad manifiesta, que son las condiciones del amparo.
porque Bien. esto va en defensa de la institucionalidad. Claro que nos interesa la figura de Cristina Fernández, pero por sobre eso nos interesa preservar de hecho, el Estado de lo Derecho. pueden hacer con cualquier político que no les caiga en gracia. Pero, por supuesto, esto es diría que el camino del infierno ahora está empedrado totalmente. de sentencias judiciales, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Van a apelar y van a tratar de que esto de alguna manera... Ya lo apelamos. Ah, bien. Ya lo apelamos y por supuesto lo vamos a poner en conocimiento de organismos internacionales para que sepan que estando en curso una vía idónea, la vía regia de tutela de los derechos humanos, como la calificamos al hablar de la acción de amparo, tampoco eso se aplica en la nación argentina porque, bueno, las presiones son enormes. No me cabe duda de que las hay sobre todo, pero si no recuperamos la institucionalidad, nunca más vamos a recuperar tampoco la economía. Totalmente. Vamos a seguir endeudados, quebrados, la industria, cierres, etcétera, y lo que hace a la institucionalidad, lo único que va a funcionar es la represión prohijada del Ministerio de Seguridad Interior, ¿no? Sí, de hecho, firmaron un decreto hace poco, ¿no? Con Milei. Sí, una colecta de barbaridades, bueno. Detenciones arbitrarias, retenes para evitar manifestaciones públicas, espionaje ilegal y confección de listas negras pueden hacer ahora. Ahora está todo permitido. Habría que pedirle a la Federación Argentina de Colegio de Abogados, y este llamamiento lo hago público, para que designe el elenco de constitucionalistas y penalistas que lleve adelante el cuestionamiento y que dirija una severa descalificación a la conducta de la Corte Suprema, que ha posibilitado todos estos desmanes, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, doctor, le agradezco muchísima esta participación que ha tenido en el programa, muy amable. Hasta pronto. Será hasta la próxima. Bueno, ustedes lo escucharon, era el doctor, que es abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, que estuvo aquí en La Excepción a la Regla.